Mis padres siempre prefirieron a mi hermana menor, y esa preferencia se manifestó de una manera dolorosa cuando decidieron llevarla de vacaciones a ella sola, dejándome a mí en casa. Tiempo después, ese viaje familiar se convirtió en un verdadero caos, culminando con su arresto. Fue entonces, y solo entonces, que mis padres finalmente pudieron ver la verdadera personalidad de mi hermana. Yo, con 23 años, siempre he tenido la firme convicción de que mi hermana menor, a la que llamaremos Camila y tiene 18 años, es la mismísima encarnación del mal en la tierra. A lo largo de los años, hice todo lo posible por abrirles los ojos a mis padres, intentando que vieran la verdad que se escondía tras la fachada de niña buena de Camila. Pero mis esfuerzos siempre fueron en vano. Nunca me creyeron, al menos no hasta ahora. Para entender mejor la situación, es necesario saber que mi relación con mis padres siempre ha sido un tanto tensa, y la principal razón de esta tensión siempre ha sido Camila. Mis padres la adoran incondicionalmente, y esta adoración tiene su raíz en un evento muy doloroso para ellos. Mi madre sufrió un aborto espontáneo, perdiendo al bebé que esperaban con tanta ilusión. Esta pérdida la afectó profundamente, dejando una herida imborrable en el corazón de ambos. Unos años después, llegó Camila a sus vidas, y fue recibida como un milagro, un faro de esperanza y alegría que logró sanar, al menos en parte, el dolor de la pérdida anterior. Mis padres la colmaron de afecto y atención, convirtiéndola en el centro absoluto de nuestro universo familiar. Ahora, quiero dejar algo muy claro: cuando éramos niñas, yo quería mucho a mi hermana menor. Sin embargo, con el tiempo, comencé a darme cuenta de que Camila poseía un talento increíble para la manipulación, una habilidad que ninguno de los demás miembros de la familia parecía percibir. Ella sabía perfectamente cómo tergiversar cualquier situación para ponerla a su favor, y era una verdadera maestra en el arte de hacerse la víctima. Recuerdo una vez, en mi cumpleaños, mis abuelos me regalaron un hermoso reloj de bolsillo antiguo. Estaba tan feliz con ese regalo, ya que mi abuela me había contado que era una reliquia familiar, algo que se había transmitido de generación en generación. Pero Camila, evidentemente celosa, no dejaba de preguntarme si podía compartirlo conmigo. Le dije que no, porque era un regalo solo para mí, por mi cumpleaños. Ella intentó persuadir a nuestros padres, pero como el regalo venía de nuestros abuelos, ellos no pudieron hacer mucho al respecto. Esa noche, Camila, sabiendo lo mucho que me aterrorizaban las arañas, colocó una araña casera grande dentro de mi funda de almohada, asegurándose de que la descubriera al acostarme. Me desperté con la horrible sensación de algo peludo arrastrándose por mi piel y comencé a gritar desesperadamente. Mis padres corrieron a mi habitación, llenos de preocupación. Camila actuó sorprendida y muy cariñosa, preguntándome qué había sucedido, pero más tarde, cuando estábamos solas, me confesó con una sonrisa escalofriante que ella había puesto la araña allí para darme una lección. Me quedé impactada por la frialdad con la que lo admitió, sin mostrar el más mínimo remordimiento. En otra ocasión, recuerdo que estaba muy ilusionada porque por fin había reunido el valor para invitar a salir a un compañero de clase que me gustaba mucho, llamado Mateo. Lo invité a casa para ver una película juntos. Estaba nerviosa y emocionada, y había elegido cuidadosamente un vestido que quería estrenar para impresionarlo. Pero tan pronto como Mateo llegó a nuestra casa, Camila, deliberadamente, derramó un vaso de jugo sobre mi vestido y comenzó a reírse de mí. Me sentí terriblemente avergonzada y tuve que cambiarme rápidamente, tratando de ocultar mi mortificación. Como si eso no fuera suficiente, Camila comenzó a contarle a Mateo historias vergonzosas de mi infancia, haciéndome sentir completamente humillada. No nos dejó solos ni un momento durante toda la película. Cuando Mateo estaba a punto de irse, Camila le sonrió con malicia y le dijo que él podía conseguir a alguien mucho mejor que yo. Mateo, que había estado incómodo todo el tiempo, se fue rápidamente. Simplemente no podía creer lo cruel y astuta que podía ser mi hermana menor. A lo largo de los años, les conté a mis padres sobre todas sus travesuras en varias ocasiones, pero ellos siempre lo achacaban a su juventud e ingenuidad. Simplemente no podían verla por quien realmente era. Cada vez que me quejaba, me ignoraban y me consideraban la problemática de la familia, así que finalmente dejé de decir nada. Camila siguió siendo su hija favorita, mientras que yo, que siempre he sido una persona directa y sincera, a menudo me sentía como la extraña en mi propia familia. Me concentré en mis estudios y logré ingresar a una buena universidad. Esto me dio la oportunidad de mudarme de casa y tener una vida mejor. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa durante las vacaciones,
Camila dejaba muy claro que detestaba que yo volviera. Me ignoraba deliberadamente, negándose a participar incluso en las conversaciones más básicas durante las comidas familiares. Evitaba sentarse a mi lado o me interrumpía si estaba hablando con nuestros padres. Su constante necesidad de menospreciar mi presencia era una clara evidencia de que detestaba la idea de que yo estuviera cerca y estaba decidida a hacer que mis visitas fueran lo más incómodas posible. Camila incluso solía meterse con mis cosas, fingiendo que necesitaba pedirlas prestadas, pero a menudo las dañaba o las perdía. Mis padres no hacían nada cuando intentaba quejarme y, en cambio, nos instaban a llevarnos bien. Como resultado, comencé a evitar volver a casa durante las vacaciones. Inventaba excusas para pasar mis días libres con las familias de mis amigos de la universidad. A decir verdad, a mis padres no les importaba mucho y lo atribuían a que yo era independiente y quería disfrutar de un tiempo lejos de casa. Cuando Camila terminó la escuela secundaria, no obtuvo las calificaciones necesarias para ir a la universidad, así que se conformó con un instituto terciario local. Esto significó que nunca tuvo que mudarse de la casa de nuestros padres. En la actualidad, trabajo en una corporación multinacional en Santiago de Chile y realmente disfruto de mi trabajo. A veces me mantengo en contacto con mis padres, pero rara vez vuelvo a casa. No mantengo ningún tipo de contacto con Camila. Ahora, entrando en la historia reciente, mi padre sufrió un infarto casi fatal. Afortunadamente, sobrevivió de milagro y fue trasladado de urgencia a un hospital. Cuando mi madre me llamó para contármelo, inmediatamente reservé mis pasajes y volé de regreso a casa para estar con ellos. Los médicos le recetaron numerosos medicamentos a mi padre y le recomendaron encarecidamente que comenzara a hacer ejercicio. Desde que fue dado de alta, mi padre ha expresado su deseo de pasar más tiempo con nosotros como familia y me dijo lo afortunado que se sentía de haber sido salvado de las puertas de la muerte. Entendí perfectamente de dónde venía mi padre, así que me quedé unos días en casa. Mi trabajo me permite trabajar de forma remota, así que no hubo ningún problema. Sin embargo, noté que Camila estaba profundamente agitada por mi regreso. Hice todo lo posible por evitarla, porque ambas éramos mayores ahora y no quería discutir después del infarto de nuestro padre. Una mañana, durante el desayuno, mi padre sugirió que todos hiciéramos un viaje familiar, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que salimos juntos. Inicialmente, tuve mis reservas, pero sabiendo lo importante que era para mi padre, acepté. En cuanto a Camila, bueno, no estaba precisamente entusiasmada con la idea. Pero no tuvo más remedio que seguir el plan que había hecho mi padre. Él se encargó de todos los arreglos para nuestros vuelos y el alojamiento. Yo había solicitado mis días libres en el trabajo con anticipación e informé a mis colegas que no me contactaran durante ese tiempo, ya que realmente quería disfrutar de un tiempo de calidad con mis padres. Sin embargo, cuando llegamos al aeropuerto, descubrí que mi pasaje de avión había sido cancelado. Intercambié miradas de desconcierto con mi padre, quien insistía en que había reservado y pagado mi boleto. Cuando investigamos más a fondo, resultó que de los 4 pasajes, el que tenía mi nombre en particular había sido misteriosamente cancelado. Mientras estaba allí parada, tratando de comprender la situación, miré a Camila. Tenía una sonrisa astuta en su rostro mientras me miraba fijamente. Era una mirada que había visto tantas veces antes, la misma expresión que ponía cuando había logrado con éxito una de sus manipulaciones. En ese momento, me di cuenta de que ella era quien había cancelado mi pasaje, probablemente desde la computadora de mi padre. Comencé a gritarle mientras ella seguía ahí parada, sonriéndome. Le señalé a mis padres que había sido obra de Camila, ya que ella nunca había querido que yo fuera a este viaje familiar en primer lugar. En lugar de creerme, mi madre inmediatamente desestimó mi acusación, diciendo, tu hermana jamás haría algo así. Continuó diciéndome que dejara de tener celos de mi hermana menor y que simplemente había sido un error extraño que mi pasaje se hubiera cancelado. Mi padre también trató de justificar que podría haber sido un error de la aerolínea y que no debía culpar a mi hermana. Estaba completamente frustrada de que mis padres no pudieran entender que su amada hija, su niña Milagro, pudiera estar detrás de tal engaño. En ese momento, no había nada que pudiera hacer. Mi pasaje ya estaba cancelado y no había otros vuelos para ese día. Si bien era posible que pudiera tomar un vuelo al día siguiente, no me apetecía la idea de volver a casa. Reservar un nuevo vuelo y viajar sola después de todo esto. Se suponía que era un viaje familiar. También temía tener que compartir una habitación con Camila durante este viaje.
Había esperado que hubiera madurado con los años, pero si ella estaba detrás de la cancelación de mi pasaje, no podía evitar preguntarme qué otra artimaña podría tener preparada para hacer que mi viaje fuera miserable. Mi padre inicialmente dudó, sugiriendo que todos podríamos volver a casa y planear un nuevo viaje más tarde, pero luego comenzó a hablar de cuánto tiempo hacía que no se iba de vacaciones. Mi madre estuvo de acuerdo, diciéndome que yo siempre viajaba mucho por trabajo, así que no me iba a perder de mucho en este viaje si no iba. Sus comentarios realmente me afectaron. Sentí que querían que yo insistiera en que ellos continuaran con sus vacaciones sin mí. Les dije que eran bienvenidos a seguir con su viaje si querían, y ellos aceptaron de inmediato. Aunque no quería que el dinero que habían gastado en los pasajes y el alojamiento se desperdiciara, me entristeció que no les importara si yo iba o no. Quedó claro que no les molestaba irse de vacaciones familiares como un trío. Así que ahí estaba yo, parada sola en el aeropuerto, mientras mis padres y Camila se dirigían a sus tan esperadas vacaciones. Decidí regresar a mi casa en Santiago, sin querer pasar un día más sola en nuestra casa familiar. Hice todo lo posible por dejar atrás el incidente y me concentré en disfrutar el resto de mis días libres que ya había tomado en el trabajo. Me reconecté con viejos amigos y pasé mis días absorta en libros, convirtiendo mis vacaciones en una estancia solitaria pero placentera. Durante el viaje, mis padres a veces me hacían videollamadas y podía ver cuánto estaban disfrutando del viaje sin mí. Era como si mi ausencia realmente no afectara su viaje de ninguna manera. Aunque no estaba demasiado desconsolada por perderme las vacaciones, no podía evitar sentirme excluida. Fue otro recordatorio del favoritismo que siempre había existido en nuestra familia. Esperaba que algún día vieran la verdadera naturaleza de Camila, y supongo que mi deseo finalmente se hizo realidad. Unos días después de que comenzaran sus vacaciones, me desperté con varias llamadas perdidas de mi madre. Temiendo que la salud de mi padre hubiera empeorado repentinamente, la llamé de inmediato. Afortunadamente, contestó, pero su voz sonaba extremadamente angustiada. Le pregunté si todo estaba bien y ella comenzó a explicarme que algo profundamente preocupante había sucedido. Aparentemente, mis padres habían notado que los medicamentos esenciales para el corazón de mi padre estaban desapareciendo día tras día. Era una situación alarmante, ya que mi padre no podía permitirse saltarse su medicación dada su frágil salud. Estaban en un país extranjero y no sabían si la misma medicina estaría disponible fuera de Chile. Estaban genuinamente preocupados por las pastillas que faltaban y buscaron por toda su habitación en vano. Mi madre había ido a la habitación de hotel de Camila, que estaba al lado de la suya, para pedirle prestador protector solar mientras Camila no estaba. Para su total sorpresa y consternación, descubrió todos los medicamentos que faltaban cuidadosamente guardados dentro de la mesa de noche de Camila. Fue una revelación escalofriante, e inmediatamente llamó a mi padre. Él entró corriendo y encontró toda su medicación que había desaparecido en los últimos días. Supongo que fue entonces cuando la verdad les cayó como un balde de agua fría. Su amada hija, la llamada Niña Milagro, había estado poniendo en peligro intencionalmente la salud de mi padre, exponiéndolo a un gran riesgo. La voz de mi madre temblaba mientras me preguntaba si debían confrontar a Camila al respecto. Le pedí que no le hablara a Camila sobre esto hasta que estuvieran de vuelta en casa. Necesitaban ordenar sus pensamientos, emociones y reunir pruebas para enfrentar a Camila con la verdad innegable. Sabía que hablar con Camila ahora sería inútil, ya que era una maestra manipuladora y probablemente inventaría excusas para evadir su responsabilidad. Sin embargo, algo inesperado debió ocurrir, ya que mis padres sí la confrontaron al respecto. Recibí una llamada tardía de mi padre. Su voz temblaba mientras me informaba que Camila estaba en la cárcel. Me quedé atónita. Me contó que Camila había tenido un ataque de furia cuando le preguntaron por los medicamentos, arrojando objetos y gritando insultos. Su rabia se dirigió principalmente a mi padre, acusándolo de haber reservado un pasaje para mí cuando nunca debió haberme permitido ir a sus vacaciones familiares. Les dijo que si seguían teniendo una relación conmigo, les daría una lección que nunca olvidarían. Camila continuó arremetiendo, y la situación se intensificó rápidamente hasta que alguien del hotel llamó a las autoridades. Cuando llegaron los oficiales, ella se negó a calmarse y los insultó, lo que llevó a que la pusieran bajo custodia. Camila sería liberada después de 24 horas, y no había nada que mis padres pudieran hacer en ese momento. Desesperados por regresar a casa después de la liberación de Camila, mis padres intentaron reprogramar su vuelo. Sin embargo,
Sus planes se vieron frustrados cuando descubrieron que sus pasaportes y billeteras habían desaparecido. Resultó que Camila los había descartado o escondido. Por ahora, estaban varados en un país extranjero sin pasaportes ni dinero. Supongo que esta fue la primera vez que mis padres comenzaron a ver a mi hermana por quien realmente era. Mi madre, que había defendido persistentemente a Camila durante todos estos años. Ahora me rogaba que la ayudara, ya que no tenían dinero ni documentación para volar de regreso. Estaba abrumada, conmocionada y angustiada al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su hija angelical. Les dije que no se preocuparan y que les enviaría dinero a través de una transferencia, pero primero tenían que encontrar sus pasaportes para poder regresar a casa. Estaba segura de que Camila no los había descartado. Mis padres finalmente se estaban dando cuenta de que yo había sido la honesta todo el tiempo acerca de sus travesuras y estaban agradecidos de que los estuviera ayudando a pesar de que no me habían llevado a estas vacaciones. Mis padres se disculparon por su comportamiento. Aunque parte de mí deseaba poder perdonarlos, me resultaba difícil superar la sensación de haber sido privada de su amor durante todos estos años debido a su favoritismo hacia mi hermana. Así que, soy la mala por no perdonar a mis padres por haberse ido de vacaciones sin mí, y ahora que prueban un poco de lo que se siente, ¿vuelven rogando mi perdón? Actualización 1. Todos los días, mis padres me llaman para darme novedades, y estoy cada vez más ansiosa por su situación. Verán, al día siguiente de que Camila fuera liberada de la cárcel, mis padres la amenazaron con llamar nuevamente a las autoridades si no les devolvía sus pasaportes. Sin otra opción, Camila finalmente reveló dónde los había escondido. A su regreso a casa, mis padres confrontaron a Camila y le dejaron claro que necesitaba empacar sus pertenencias e irse. Se había vuelto absolutamente evidente que habían llegado a su límite, finalmente dándose cuenta de la verdad sobre las acciones manipuladoras y dañinas de su hija. Temían que pudiera poner en peligro la salud de mi padre nuevamente robando sus medicamentos. Esto desencadenó otra pelea a gritos entre Camila y mis padres. Durante esta confrontación, Camila comenzó a lanzar acusaciones contra mis padres, expresando su ira y resentimiento. Les dijo que no quería compartirlos con nadie más y afirmó que la habían llevado al límite cuando me invitaron al viaje. Siguió insistiendo en que mis padres debían desheredarme, enfatizando que ella era más que suficiente para ambos. Fue en este momento que mis padres debieron darse cuenta de la profundidad de sus celos y el grado en que resentía mi lugar en nuestra familia. Aunque intentaron calmarla, ella siguió gritándoles acusaciones y, en un ataque de desesperación e ira, afirmó que iría contando a todo el mundo que la habían descuidado cuando era niña y la habían maltratado durante sus años de formación. Básicamente, iba a acusarlos de negligencia parental. Luego, Camila amenazó con ir a la policía y hacer declaraciones falsas contra nuestros padres si seguían pidiéndole que se mudara. Esto realmente asustó a mis padres, ya que estas acusaciones fabricadas los pondrían en una situación difícil, particularmente porque son médicos muy respetados en nuestra comunidad. La mera idea de que su reputación se arruinara por acusaciones falsas los ha dejado sintiéndose atrapados y ansiosos. En los últimos días, Camila ha seguido haciendo la vida de nuestros padres cada vez más difícil. Cuando descubrió que ahora me hablaban con regularidad, se enfureció y comenzó a romper platos con rabia. Lo que es peor, sigue robando las llaves de su auto y escondiéndolas, lo que les dificulta ir a trabajar todos los días. Justo esta noche, mi madre me llamó llorando después de otro incidente grave durante la cena. Camila tuvo un gran berrinche y les gritó porque quería que mi madre le cocinara, y cuando ella se negó porque estaba cansada del trabajo, Camila se descontroló y comenzó a romper muebles por toda la casa. Luego se fue a su habitación y subió la música a todo volumen, lo que impidió que nuestros padres pudieran dormir bien. La situación sigue empeorando y está afectando a mis padres emocional y mentalmente. Estoy cada vez más preocupada por lo que pueda suceder después. Aunque había esperado que mis padres vieran la verdadera naturaleza de Camila, ahora me preocupa que pueda representar una amenaza real para ellos. Ni siquiera puedo volver a casa en este momento porque podría alterarla aún más y provocar confrontaciones más explosivas. Actualización 2. Camila ha sido arrestada. Como muchos de ustedes predijeron, con las crecientes travesuras de Camila, esto era inevitable. Una noche, durante una gran pelea, se abalanzó sobre nuestros padres con un cuchillo. Esto los aterrorizó y se vieron obligados a llamar a la policía. Los oficiales la detuvieron rápidamente, arrestándola por cargos de agresión con arma blanca. Con Camila bajo custodia, nuestros padres decidieron que era hora de buscar una solución más permanente.
Consultaron con un abogado que les asesoró sobre el proceso legal para desalojarla de su casa. Presentaron un aviso formal de desalojo que decía que tenía que irse. Sabían que no sería fácil, pero era necesario para que las cosas fueran más seguras. Nuestros padres no querían seguir presentando cargos en su contra, ya que solo querían que se mudara. La sacaron bajo fianza y le entregaron un aviso formal diciéndole que tenía que irse. Tenía toda la información legal explicando por qué tenía que irse y cuándo tenía que hacerlo. Mis padres se aseguraron de hacer todo según la ley para que Camila no pudiera impugnarlo. Luego fueron a la corte con su abogado para iniciar el proceso de desalojo. Esto significó presentar una demanda contra Camila. Todo esto fue muy difícil para mis padres, ya que era su propia hija a quien estaban llevando a la corte. Se sentían muy tristes, culpables y como si no tuvieran otra opción. La corte finalmente emitió una orden oficial que decía que Camila tenía que abandonar la casa. Si no se iba por su cuenta, tendrían el derecho legal de obligarla a abandonar la propiedad. Camila se irá la próxima semana. Mis padres finalmente pueden respirar aliviados sabiendo que han dado un paso hacia la recuperación de su hogar y su paz. Ha sido un camino difícil, pero tienen la esperanza de que las cosas mejoren una vez que Camila se vaya. Me he mantenido en contacto con ellos durante toda esta terrible experiencia y planeo llevarlos a Santiago por unas semanas. Es una forma de darles un descanso y permitirles relajarse después de todo lo que han pasado. Estoy segura de que les vendría bien un cambio de aires y un tiempo lejos del estrés que Camila les ha causado. Además, será una oportunidad para que pasemos tiempo de calidad juntos y quiero apoyarlos tanto como pueda. Actualización 3. He recibido cientos de comentarios en mi publicación y me ha llevado algún tiempo leerlos todos. Muchos de ustedes han sugerido que deberíamos considerar que Camila sea evaluada para ver si podría haber un problema de salud mental en juego. La cuestión es que, como es adulta, no podemos obligarla a someterse a una evaluación en contra de su voluntad. Debido a sus repentinos ataques de violencia, no queremos presionarla y hacer que esta situación sea más complicada de lo que ya es. Como mencioné en mi última actualización, mis padres volaron a Santiago para pasar unos días conmigo. Están aquí para tomarse un tiempo libre después de lo que han pasado en los últimos meses. Ayer por la noche, mientras estábamos reunidos alrededor de la mesa del comedor en mi acogedor departamento, mis padres comenzaron a sincerarse conmigo. Sus voces estaban llenas de humildad y arrepentimiento. Admitieron que habían estado ciegos a la verdadera naturaleza de Camila durante todos estos años y me rogaron que los perdonara. Mi padre expresó su remordimiento por no haber prestado atención a mis advertencias antes. Admitió que nunca esperaron que Camila resultara así y que fueron incapaces de ver la verdad que se escondía tras su encantadora fachada. Mi madre se hizo eco de los sentimientos de mi padre y reconoció la gravedad de su error al desestimar mis preocupaciones sobre el comportamiento de Camila a lo largo de los años. Su voz temblaba mientras expresaba el dolor de darse cuenta de cómo me habían fallado al favorecer a su hermana. Les hice saber que apreciaba que hubieran dado el primer paso para buscar mi perdón. Compartí varios recuerdos dolorosos de los años de tormento que sufrí debido a las acciones de Camila. Mis padres escucharon, completamente conmocionados y consternados por la magnitud de lo que había soportado sola. Reconocieron el dolor que había pasado y expresaron su pesar por el aislamiento que sentí en mi propia familia. Mis padres recordaron cómo su favoritismo hacia Camila había nublado su juicio porque nunca habían esperado quedar embarazados de ella y siempre la consideraron su bebé milagro. Con sinceridad en sus voces, me rogaron que los perdonara por todos esos años. Fue un momento agridulce para mí, ya que siempre había deseado su reconocimiento. Si bien puede que no haya sido la forma ideal de reparar nuestra relación, fue un punto de inflexión que trajo una honestidad y claridad muy necesarias a la dinámica de nuestra familia. Por primera vez en años, estábamos reconociendo verdaderamente los problemas que habían plagado a nuestra familia. Les dije que me llevaría algún tiempo volver a confiar en ellos y todos acordamos trabajar juntos en esto. Por ahora, planeo aprovechar al máximo el tiempo que tengo con mi familia mientras estén aquí conmigo durante los próximos días. Actualización 4. A medida que pasaban los días, mis padres y yo pasamos más tiempo juntos, explorando las vibrantes calles de Santiago, disfrutando de comidas tranquilas y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Ha sido todo un viaje reconectarnos, reconstruyendo los lazos que se habían debilitado por años de favoritismo y negación. Llegué a comprender que su decisión de buscar consuelo conmigo no se trataba solo de la distancia física de Camila, sino de un deseo de reconstruir la familia que casi habían perdido. Necesitaban un nuevo comienzo.
Y yo también. Mis padres y yo hemos discutido desde entonces qué hacer con Camila. Actualmente se está quedando en casa de una de sus amigas. No podemos simplemente abandonarla a pesar del caos que ha causado en nuestras vidas. Como padres, mi mamá y mi papá sienten una profunda sensación de responsabilidad hacia su hija, incluso si sus acciones han sido imperdonables. Hemos llegado a aceptar el hecho de que su comportamiento podría no ser solo travesuras intencionales, sino que podría ser indicativo de problemas más profundos. Planeamos explorar la posibilidad de una evaluación de salud mental para comprender mejor su condición. Sin embargo, dado que Camila es adulta, no podemos obligarla a someterse a dicha evaluación y planeamos encontrar una manera de alentarla a buscar ayuda voluntariamente. Mis padres planean comunicarse con Camila una vez que regresen a casa para ver si está abierta a una conversación. Yo no quiero contactarla porque todavía guarda un fuerte rencor contra mí y estoy tratando de no empeorar la situación por el bien de su salud mental. Considerando los incidentes pasados de agresión y violencia, he animado a mis padres a reunirse con ella en un lugar público para que se vea obligada a controlar sus emociones. Nuestro objetivo principal es que Camila comprenda nuestra perspectiva y, lo más importante, reconozca el profundo amor y preocupación que sentimos por ella. No se trata de asignar culpas, sino de unirnos como familia para abordar los problemas que han tensado nuestras relaciones.